En la serie sobre las cartas de Pedro y en esta, digamos, espacio del estudio de la palabra de Pedro ha sido algo que nos ha, digamos, fortalecido en gran manera. Recordamos que Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza, ¿no? Y él nos iba o nos hablaba que esta carta realmente es para el cristiano que en cierta manera se encuentra expatriado, es decir, que sabe que su ciudadanía realmente es estar con Cristo, su mayor anhelo, esa es su mayor tierra. Y nos hablaba de la importancia de encontrar en nuestras vidas la firmeza de que hemos sido elegidos por la misma Trinidad. En el versículo 2 lo habla en el capítulo 1 de que Él es mismo, la Trinidad misma involucrada en nuestra propia salvación. Por lo cual Él decía en el versículo 3, bendecía al Dios y Padre, porque nos ha hecho renacer y hablamos de la importancia de un nuevo nacimiento, un milagro espiritual que sucede. Y alguien que no ha nacido de nuevo es una persona que está ajena a Dios, así lo dice la palabra. Y muy tristemente a ver a nuestra nación tan dividida, unos peleando por justicia, pues es bueno que la gente, digamos, en buen sentido lo haga reclamando justicia, equidad, pero nos quejamos porque roban, pero se presta esto para robar a otro. Nos quejamos de que haya violencia, pero violentamos a otros. Nos quejamos de que nos hieren, herimos a otros y me pregunto, tanto joven que anteriormente no tenía sus manos manchadas, ahora muchos tienen esas manos así. Como alguien definió que es la guerra son dos viejos que se conocen y se odian, que mandan a jóvenes que no se conocen y no se odian a que se maten entre ellos mismos. Y verdad que debemos pedir también por una justicia y una transformación en Colombia, pero debemos pedirle que sea Dios el que actúe en medio de estos tiempos. Creo que la situación en nuestro país no es fácil, no es sencilla, porque ha habido siempre el amor del poder de un lado y el otro. Y ha llenado nuestros corazones de aflicción. Yo no sé si usted se siente triste de ver nuestra nación tan dividida, tan partida. Y, eh, y, y justamente hoy, Pedro, podemos acercarnos sobre el tema de la fe junto con la prueba o la aflicción. Y hermanos, a veces el sufrimiento es algo ineludible. Todos los que estamos aquí pasamos o estamos. Pero algún día, querido hermano, usted va a estar en una aflicción, un sufrimiento que usted va a sentir, que se va a ahogar literalmente. Vuelvo y le digo, usted no se va a escapar de eso. La situación es cómo respondemos nosotros ante este tipo de situaciones. Me enojo, lucho, oro, me desespero, dolor, bueno, muchas cosas suceden al interior de nuestras vidas por causa, digamos, de las aflicciones. Y usted y yo, si somos cristianos, estamos llamados a manejarlo de manera totalmente diferente a como lo puede hacer una persona que no ha nacido de nueva, que no tiene la esperanza viva de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es decir, cuando yo tengo un pensamiento de ese nivel, querido hermano, yo creo que nuestra carne entra en un dominio espiritual para tratar de agradar a aquel que nos creó. En ese sentido, entonces, quiero que
eh, miremos un poco en esta noche lo que Pedro nos está hablando, porque la aflicción es algo que vamos a encontrar en toda la carta, pero hoy vamos a ver una de esas porciones que él nos entrega. En el versículo 5 dice así: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En que estamos alegres? En todo lo que ya les he hablado. Una hermosa Trinidad, un Dios que nos ha salvado, que nos ha dado una nueva vida espiritual, que nos tenemos una herencia con Cristo, una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que jamás se va a marchitar, que está protegida, reservada, guardada, hermano. Ya su herencia está guardada. ¿Cómo la ve? Es tremendo, ¿no? Entonces ahí dice que sois guardados entonces por el poder de Dios mediante la fe. Y en el 6 dice, por eso estamos alegres. Aunque ahora, ¿por qué? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, ojo, que ser afligidos. Wow, esto ya no se vuelve como tan jocoso, porque tengáis que ser afligidos. Una cosa es que digan que, bueno, vas a pasar por una aflicción, pero que tengas que ser afligido, nos está hablando de una intencionalidad. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y querido hermano, he querido titular la predicación de esta noche: la prueba fortalece tu fe, o nuestra fe, como quieras colocarlo ahí. La prueba fortalece nuestra fe. Ahora, nosotros tenemos un gran gozo y alegría, como lo dice el versículo 6, por lo cual estamos alegres. Ya hemos hablado de que la herencia, pero no les había hablado a ustedes sobre guardados por Dios. Es decir, la prueba fortalece nuestra fe debido a que realmente somos guardados por el poder de Dios en el transcurso de toda nuestra vida. La palabra guardado allí, en el original, viene de dos raíces. Una raíz que significa velar, guardar, vigilar, pero la otra raíz es con un sentido militar, es decir, estar bajo custodia. En pocas palabras, lo que la palabra nos está diciendo es que la fe suya, mi fe, está siendo protegida como si fuese custodiada en un castillo. Es decir, Dios mismo está guardando nuestra fe. Y esa fe que usted y yo tenemos está ligada a lo que hemos hablado. Un Dios que ha operado nuestra salvación, que nos ha hecho nacer de nuevo, que tenemos una herencia incorruptible en los cielos y tenemos la seguridad de la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, todo ese gran regalo y esa maravilla de Dios tiene que estar custodiada. ¿Mediante qué? Mediante una fe, hermano, que no vaya a caer en la incredulidad. Recuerde que el pueblo no entró a su reposo por causa de incredulidad. Ahora, cuando uno lee las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía: mas aquel persevere hasta el fin,
este será salvo. Eso era una palabra muy tremenda. Yo le digo, wow, yo luchaba con esa palabra porque uno decía, Señor, ¿y qué tal que no pueda? ¿Qué tal que yo no lo logre? Sabemos que la salvación es por fe, perdón, es por gracia. Pero hay una fe que es salvadora. Ahorita no estoy hablando que sea por mi fe voy a ser salvo, sino que esa gracia cuando opera en mí, realmente yo tengo una fe genuina, una fe que es tan valiosa, una fe que es tan real, una fe que Dios mismo guarda. Por eso se pregunta uno, ¿cómo harían esos hombres y esas mujeres para morir en la hoguera? Para aguantar esa tribulación tan fuerte. Como el salmista habla, o digámoslo así, no, mejor una de las canciones de Marco Vidal que decía, cómo morían abrazados en la arena del circo romano. ¿Qué había en ellos? ¿Qué los sostenía? Y de seguro, hermanos, era la operación de Dios mismo en sus vidas, protegiéndoles y guardándoles en medio de la adversidad. Vuelvo y le digo, sé que nuestra salvación es por gracias. La gracia. Y esa gracia que nos hace nacer de nuevo, entonces fortalece nuestra fe. Ahora, la fe que usted y yo tenemos, la misma Biblia dice que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, aún es un don de Dios y ese don de Dios también Él lo está guardando. Por eso, usted y yo debemos gozarnos. Que a pesar de las pruebas, hermanos, que nos vaya a venir en esta vida, hay alguien que guarda nuestra fe. Hay alguien que nos ayuda para que no nos vayamos hacia otro lugar. Hay alguien que va a estar siempre a nuestro lado y nos va a sostener y va a ser el mismo Dios, el mismo poder que sostiene el universo, va a ser el mismo poder que sostiene nuestra fe. Por eso es que no se me hace extraño que el mismo Pedro nos esté escribiendo luego allí que si tienen que ser atribulados, la fe que es más valiosa que el oro, alguien que realmente lo vivió. Recordemos claramente que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y en esa negación, él fue sacudido y el mismo Señor le dice, oraré para que no falte vuestra fe. Usted no le da eso alegría, hermano, a pesar de las situaciones que muchas veces queremos como doblar el brazo, como que no podemos, como que ya no quiero saber nada de nada. Pero hay algo que como que le da uno aliento y lo sostiene. Y en la mañana uno vuelve y toma como aire y las cosas siguen igual, pero algo lo sostiene a uno. Y sabemos que es el poder de Dios. Por eso tenemos que estar contentos, hermanos, en medio de las pruebas. Él lo decía claramente en el versículo 6, en los cuales vosotros os alegráis. Espero que sea una llamada del cielo. En lo cual vosotros os alegráis. Qué rico, ¿verdad? Que esto no le da a uno descanso saber eso. Que Dios mismo guardará fe. Gracias, mi Señor. Por eso es que Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar?
¿Por qué la prueba fortalece la fe? En segundo lugar, queridos hermanos, porque podemos tener gozo en medio de la aflicción. Un hermano cristiano, en uno de los pensamientos sobre Pedro, escribía ante este versículo, es la capacidad que tenemos de llorar y reír al mismo tiempo. Y es una gran realidad, queridos hermanos, porque aunque pasemos por aflicción, podemos tener gozo. Ahora, no es negar la aflicción, como algunos hermanos o positivistas o con, digamos, unos doctrinas contrarias, porque dicen, no, lo que yo declaro de pronto sea, y sabemos que eso es nueva era, la palabra tiene poder, entonces si yo le digo a alguien, no es que estoy pasando por una situación mala, pues peor se tiene, ¿entiendes? Y he escuchado a hermanos hablando de esa manera y uno le pregunta, ¿cómo está usted? Bendecido en victoria y prosperado. Hermano, pero realmente cuénteme cómo va. No, hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Porque le enseñan que hay que declararlo. Eso es positivismo, eso es nueva era. Cuando uno le dice la tercera vez, hermano, ¿cómo se encuentra? No, pues, hermano, realmente pues me estoy separando en este momento, estoy quebrado, mi hijo anda por malos pasos, pero no me está diciendo que estaba prosperado, bendecido y en victoria. No, hermano, es que nos enseñaron a declarar eso. No, no. La Biblia en ningún momento está negando las aflicciones. No, sino que como cristianos ¿cómo debemos abordar las aflicciones? Debemos abordarla de tal sentido que no podamos perder el gozo de la salvación. Que no perdamos eso que Dios nos ha regalado y nos ha dado. Ahora, es importante que usted y yo entendamos esas aflicciones en nuestras vidas. En primer lugar, las aflicciones son, digamos, diferentes para cada uno. Es decir, cuando vosotros tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, es decir, hay una aflicción que es para usted, una aflicción que es para mí. Por eso a veces, hermano, no podemos ser a la ligera y decir a una persona, pero lo que usted está pasando no es nada. No, de pronto para él es una gran aflicción, mientras que usted está viviendo, digamos, de pronto una aflicción mucho mayor. Califiquémosla de esa manera. Pero las aflicciones son diversas. Vamos a ver una aflicción de esta manera, una aflicción, por ejemplo, relacional, vamos a ver una aflicción financiera, una aflicción de enfermedad, puede ser, etcétera. Y hay muchas aflicciones que nos van a llegar y van a golpear nuestras puertas. Yo leía esa palabra y nos mirábamos a mi natica y a mí, los que pues han estado a nuestro alrededor dándonos una mano, pero la situación de nuestro suegro ha sido una aflicción para nosotros. Nos ha llenado de mucha tristeza, angustia, llanto, clamor a Dios. Y nos ha entristecido, hermanos. Y no le voy a negar, yo no es que me ponga, no, alabo al Señor y porque estoy viviendo esto, no, soy honesto. Nos postramos, oramos, clamamos, pero sabemos que no nos podemos alejar de Cristo. Tenemos que estar ahí. Por eso es importante ver en qué tiene usted su gozo. ¿Qué es el gozo realmente de su vida? ¿Qué es lo que usted más lo alegra? Por ejemplo, si su gozo, hermanos, es la seguridad financiera, entonces usted va a estar alegre de acuerdo al dinero que usted pueda tener.
Entre más dinero, entonces usted va a estar más contento. No, estoy gozoso, alegre porque tengo muchos recursos. Pero entonces en el momento que usted no tenga recursos, ¿cómo va a estar? Por eso en medio de la aflicción, ¿qué es lo que nos da gozo en nuestras vidas? Para muchas personas el gozo son las relaciones. Y como esa persona reaccione con esa otra persona, ahí va a estar su alegría. Si mi esposa me trata bien, yo estoy contento, alegre. Pero si ella no me trata bien, pues yo estoy angustiado, triste y mi vida se acabó. Entonces, ¿en qué realmente está mi gozo? Si el gozo son las circunstancias presentes, es decir, si usted tiene un buen día, alabado y gloria sea al Señor. Y si el día entonces amaneció oscuro, llovió cuando usted iba a coger el bus, entonces, ¿cómo fue? Si el gozo suyo es tener un nivel social de alto reconocimiento, significa si es usted aceptado o no por otros. ¿En qué realmente nosotros tenemos nuestro gozo? Por eso en las diversas pruebas, si usted y yo no tenemos un gozo claro, entonces nuestra fe va a comenzar a naufragar en cierto sentido, porque no ha estado anclada, hermanos, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las pruebas son diversas. Cada uno va a vivir pruebas diferentes. Un hermano va a estar pasando en ese momento por enfermedad, otro está pasando por desempleo, etcétera. Otro, su hijo, está siendo en este momento un hijo que no está honrando a los padres. Pero déjeme decirle, ninguna prueba se escapa de las manos de nuestro Señor. Pero le tengo una buena noticia. Que en sí estas aflicciones son limitadas. Versículo 6 dice, por un poco de tiempo. Es decir, son temporales. Nunca lo olvide, son temporales. La aflicción que usted esté viviendo es temporal. Si nos lleva, por ejemplo, una aflicción a la muerte, digamos así, pues ahí se acabó, porque esa aflicción para el cristiano ahí para adelante ni lo va a tocar. Es decir, las aflicciones son temporales. Y lo especial de ese tipo de aflicción es que tiene un propósito. Son diseñadas con el objetivo, entonces, versículo 7, de probar nuestra fe. Probarla. Es decir, sacudirnos para saber qué nosotros tenemos allí. Por eso, el mismo Pedro decía en el 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, Él nos está cerrando la carta, diciéndonos, vean, la aflicción está para probar la fe, con el objetivo de que Dios los va a afirmar, los va a establecer, los va a, los va a perfeccionar. Ese es el objetivo. Entonces, ese es como el fuego que el Señor permite en el cual usted y yo podamos pasar. Y ojo, queridos hermanos, si el mismo oro y la misma plata son probados, ¿cuánto no más van a ser probados los corazones de un pueblo? O el suyo o el mío. Ellos salieron de
de Egipto y tuvieron que caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida, que no entraron de una vez porque ellos fueron incrédulos. ¿Hubo un problema de qué? De fe. Por lo cual, hermano, usted y yo en esta tierra somos preparados. Usted y yo somos tocados para poder entonces realmente llevarnos al Señor maduros allí. Es decir, esa fe salvadora, vuelvo y le digo, no por fe vamos a ser salvos, sino que ya se la explico más adelante. Zacarías 13:9, lo leo solamente, es un versículo que quiero que ustedes tengan en cuenta. El Señor, en el contexto del pastor herido y en un contexto también apocalíptico, dice la palabra lo siguiente: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué es lo que está trayendo entonces esa vida probada? Realmente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Si realmente nosotros le amamos, le seguimos, si realmente creemos de corazón en el Señor. Es triste ver tantas personas, queridos hermanos, que creen en el Señor en las cosas buenas, pero cuando vienen las cosas malas o las pruebas, ahí ya se les acabó la fe. En Malaquías la palabra dice lo siguiente, y está hablando otra vez en un contexto de juicio, y dice así, porque Él es como fuego purificador, versículo 2, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Vuelve y está hablando que las vidas son probadas. Es más, hay un salmo que me llamó bastante la atención, el Salmo 66, versículo 8, dice así: bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y me llama la atención que Él está diciendo, mi corazón me preservó y no permitió que mis pies resbalaran. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Imagínense los pensamientos como estaban ellos de turbados. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entonces, todas estas pruebas tienen el propósito, queridos hermanos, de que Dios quiere probarnos. Si usted está pasando por una aflicción, recuérdelo, yo estoy siendo probado en medio de esto. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Por ejemplo, Colombia no estará siendo probada como nación. Creo que sí. La iglesia, ¿no estamos siendo probados? Yo me sorprendo con eso y digo, uy, Señor, ayuda a mi corazón, porque qué rabia a veces me da, que desespero tantas cosas, pero debo saber que este corazón tiene que estar bajo el dominio del Señor. Y no es fácil, porque la carne quiere su propia justicia. No es sencillo, pero debemos entregarle todo esto al Señor. Por lo cual, queridos hermanos, lo que busca entonces esto, ahí en el versículo 7 dice, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe nuestra en alabanza, gloria y honra, cuando sea entonces manifestado nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, entonces, para cuando Él venga, ya sea que nos encontremos
en el arrebato que resucitemos y nos encontremos como iglesia con Cristo, Él va a recompensar la fe de todos. Esperemos que pase el de los subidos. Bueno, ¿por qué debemos, querido? ¿Por qué la prueba fortalece nuestra fe? En tercer lugar, porque produce fe verdadera o pura, como quiera usted llamar. ¿Usted qué es? Menos mal. Espero que algunos no vayan a salir a comprar los subidos. Y el mismo Pedro, en el capítulo 4 de esa primera carta, versículo 12, dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Dice, no, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? A veces nosotros lo hacemos. Yo soy honesto. A veces uno como que está saliendo de una, está tomando aire y viene otra ola y el Señor, pues por favor. Él que dice, Señor, perdón, no os sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontezca. Y vuelve y dice, sino gozaos. Mire cómo Él está obligando allí. Después llegaremos a ese capítulo y lo profundizaremos un poco más. La cuestión aquí, hermano, es que usted y yo tengamos una fe genuina, una fe verdadera, una fe real. Siempre me ha parecido hermoso las palabras de Job en medio de la prueba, cuando él dice lo siguiente. Entonces se levantó Job y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, luego de haber sido quitado todo lo que tenía, sus hijos muertos, sus ganados dañados, robados, destruidos, sus hogares, todo, las cosechas, todo. Estar este hombre en la cumbre y en un mismo día venir todos los males. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la palabra, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué vara de medir la que vemos en la Biblia de algunos hombres. Queridos hermanos, y uno a veces es muy ligero para lanzar palabras en medio de las pruebas. A veces ni la medimos. Pero cuando usted y yo creemos en el Señor y creemos que estamos pasando por pruebas tan difíciles, por favor, muchas veces no es por castigo, por un pecado nuestro, sino que Dios quiere mostrarnos cosas que no veríamos jamás. Quiere también sacar del corazón lo que tenemos a veces tan ocultos. El mismo Job en el capítulo 23 expresa la siguiente frase, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. 23:10. 23:10. De Job, sigo hablando de Job. Por eso es precioso, queridos hermanos, cuando de esto usted y yo nos podemos aferrar más y más. ¿Y en qué podemos ver que la fe es verdadera y pura, diríamos? ¿Cómo me doy cuenta? Porque produce algo. Por ejemplo, en el oro,
En el oro, pues vamos a tener que los que son las cosas que son impuras en el oro van saliendo arriba. Eso me comentaba el señor que trabaja con las joyas. Y eso se da cuenta que esas impurezas hay que irlas sacando para que quede el oro tal cual es. Pero en nosotros salen todas esas impurezas y se genera algo, paciencia. Pero Pedro nos invita a mirar una cosa hermosa. Versículo 17, 8. ¿Y cuál es ahí? El amor a Jesucristo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vemos allí? Es supremamente precioso. Porque en vez de ponernos a criticar y a odiar y por tal cosa, nuestro corazón se enternece y amamos a Jesucristo. Y Pedro es como si lo dijera como en tono de sorpresa. Bueno, yo aquí estoy colocándole el tono a él, pero él le dice, a quien amáis sin haberle visto. Yo anduve con él, yo vi las obras de él. Yo supe de qué color eran sus ojos. Yo escuché el tono de su voz. Lo vi obrando maravillosos regalos. Pero ustedes, déjenme decirles, tienen una fe que a pesar de las pruebas, lo aman sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque ahora da la esperanza, por ahora ustedes no lo ven, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Y queridos hermanos, yo te pregunto, ¿usted ama a Cristo? ¿Verdad? Usted lo ama. Pero si usted no lo ha visto, usted no ha visto al Señor Jesús. Pero dentro de nosotros hay una convicción de amor por Jesús. Creemos en Jesús. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué creemos en Él? Si vemos en la actualidad, la sociedad no cree sino lo que pueda ser experimentado o explicado. Pero nosotros amamos a Jesús, creemos en Él. ¿Y es producto de qué? De lo que Dios ha hecho. Dándonos salvación por la gracia, ha hecho nacer en nosotros una fe salvadora. Ahorita estoy diciendo que esta fe es el producto de esa gracia que realmente perfecciona a ese hombre y esa mujer que ha sido salvo por Él. El viejo hombre se va desgastando, el nuevo cada día se va renovando. Y vamos creciendo en las pruebas, creciendo en el conocimiento de una relación con Él, creciendo en la palabra, y cada vez esa fe se aumenta, por lo cual usted tiene una mayor firmeza aún en medio de las pruebas. ¿Cómo sé si realmente yo creo en Jesús? Si yo tengo una fe salvadora. Ahora vuelvo y le digo, no por obras, por favor, para que me comprendan bien. Estoy hablando de una fe realmente que se hace genuina en el hecho de que yo amo a mi Salvador. Yo lo amo. Y nada de lo que viva me va a poder separar entonces de estar en su presencia. El mismo nuestro Señor cuando tiene el encuentro con Tomás, y él le expresa a Tomás y le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso es tan peligroso, hermanos,
como hay un movimiento de una de las megas iglesias en Bogotá que invitan a las personas que tengan un encuentro con Jesucristo en la cruz visualmente. ¿Sí me hago entender? Y estoy hablando de una iglesia que tiene más de cientos de miles, perdón, puede ser, o decenas de miles. Porque alguien vivió una experiencia de ese nivel y esa experiencia entonces a esta persona lo transformó. Entonces todos los de la iglesia deben tener un encuentro a ese nivel con Jesús. Mientras que aquí la palabra que nos dice, que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso es tan peligroso, hermanos, cuando muchos fundamentan su fe solamente en una visión, en una experiencia, y realmente no en un encuentro con su condición y la necesidad de su Salvador para la vida eterna. Ese aspecto, queridos hermanos, entonces, ¿cuál es el motivo o la finalidad de esta fe? Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. Perfeccionamiento de una vida que anhela entonces poder estar con el Señor Jesucristo todo el tiempo. Quiero terminar leyéndoles un versículo que es especial para mí, de una mujer que amo bastante. Y el versículo nos invita a que nosotros podamos seguir adelante a pesar de las dificultades que muchas veces vivimos y pasamos. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso, queridos hermanos, cuando vengan las aflicciones, que no nos escaparemos, Jesús nos la dio. En el mundo tendréis aflicción, pero Él venció. Y nosotros podemos descansar que en medio de la aflicción, Él guardará. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Señor, nos da un aliento muy grande saber que en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de nuestras luchas, cuando somos sacudidos, Señor, cuando somos tocados, cuando nuestra fe, Padre, quiere tambalearse de un lado a otro y nuestras rodillas perder toda fuerza, sabemos que tú guardarás nuestra fe. Sabemos, Señor, que